Bienvenidos al primer episodio de Olé en Español. Mi nombre es Milton, soy profesor de inglés y licenciado en lenguas extranjeras. Y por supuesto, mi lengua materna es el español. Soy cubano y durante varios años he enseñado idiomas. Enseñar ha sido siempre una de mis grandes pasiones, porque me permite compartir no solo palabras, sino también ideas, culturas y formas de ver el mundo. Y eso es exactamente lo que quiero hacer aquí contigo a través de este podcast. Olé en Español nace con un propósito muy claro: ayudarte a mejorar tu español de una forma natural, sin estrés, sin reglas gramaticales complicadas y sobre todo sin aburrimiento. Sé que aprender un idioma puede ser un camino largo y a veces difícil. Muchos comienzan llenos de energía, pero con el tiempo se cansan porque sienten que no avanzan o que todo es demasiado técnico. Por eso, este podcast no será una clase tradicional. Aquí no vamos a repasar listas de verbos ni a memorizar tiempos gramaticales. Aquí vamos a escuchar historias, reflexionar sobre temas interesantes, hablar de cultura, costumbres, actualidad y sobre todo vamos a disfrutar del idioma. La idea es que aprendas mientras te diviertes, que escuches temas que realmente te llamen la atención, porque aprender un idioma no se trata solo de estudiar, se trata de vivirlo. Y cuando uno lo vive, cuando lo siente, las palabras comienzan a tener significado, las frases suenan más naturales y poco a poco el idioma deja de ser una serie de reglas y se convierte en parte de ti. En este podcast vas a escuchar un español claro y auténtico, el que usamos en la vida real, no un español de manual, sino el español que escuchas cuando viajas, cuando hablas con gente de verdad, cuando ves una película o cuando te sientas a conversar con un amigo. Ese es el español que quiero compartir contigo, natural, fluido y lleno de vida. Y algo importante, este podcast está pensado especialmente para estudiantes intermedios. Eso significa que si ya puedes entender frases básicas, mantener una conversación sencilla o comprender una parte de lo que escuchas en series o canciones, este contenido es perfecto para ti. A lo largo de los episodios, tu comprensión va a mejorar, tu vocabulario va a crecer y lo más importante, vas a sentirte más cómodo escuchando y pensando en español. Cada episodio será una nueva oportunidad para aprender algo. Algunos días hablaremos sobre cultura hispana, la comida, la música, las costumbres, las fiestas, los acentos, porque el idioma está lleno de cultura. Otros días hablaremos de temas más universales, como la motivación, el aprendizaje, las emociones o incluso cómo cambia el mundo moderno. Temas que todos vivimos, pero que aquí vamos a explorar desde el punto de vista del idioma español. Y hablando de aprendizaje, en este primer episodio quiero comenzar por el principio, hablarte de cómo se adquiere realmente un idioma, porque todos hemos escuchado muchas teorías sobre esto, ¿verdad? Que si hay que estudiar muchas reglas, que si lo más importante es hablar o que si tienes que memorizar vocabulario. Pero ¿qué dice la ciencia? ¿Qué opinan los expertos? Y sobre todo, ¿qué he aprendido yo después de varios años enseñando idiomas sobre lo que realmente funciona? A eso vamos a llegar en unos minutos, pero antes quería contarte algo más personal. Este proyecto, Olé en Español, no nació de la nada. Nació de mi experiencia enseñando, pero también de mi propia experiencia aprendiendo idiomas. Yo mismo pasé por el proceso de aprender inglés y francés y sé perfectamente cómo se siente no entender una palabra o querer expresarte y no encontrar las palabras correctas. Por eso entiendo a quienes están aprendiendo español ahora. Entiendo sus frustraciones, sus dudas, sus pequeños logros y esa mezcla de emoción y miedo que todos sentimos cuando intentamos comunicarnos en una lengua nueva. Así que si estás escuchando esto, quiero que sepas algo. Estás en el lugar correcto. Aquí no tienes que ser perfecto. No importa si cometes errores, si no entiendes cada palabra o si a veces te pierdes un poco. Lo importante es que estás escuchando, que estás dejando que el idioma entre en tu cabeza y que poco a poco tu mente lo va a ir entendiendo sin que te des cuenta. Porque así es como realmente se aprende, escuchando, observando,
disfrutando. Y eso es lo que quiero ofrecerte aquí. Un espacio donde el español suene vivo, natural y cercano. Así que gracias por estar aquí. Gracias por elegir este podcast y por acompañarme en este primer episodio. Acomódate, relájate, prepara un café o sal a caminar mientras escuchas y prepárate para descubrir el español de una forma distinta. Cuando hablamos de idiomas, muchas personas utilizan las palabras aprender y adquirir como si fueran lo mismo. Pero en realidad hay una gran diferencia entre ambas. Y entender esta diferencia es muy importante si queremos hablar un idioma de forma natural, sin pensar demasiado en reglas o estructuras. Cuando aprendemos un idioma, lo hacemos de manera consciente. Es el proceso que todos conocemos de la escuela. Estudiar listas de vocabulario, memorizar conjugaciones, hacer ejercicios gramaticales. El objetivo es entender las reglas y poder usarlas correctamente. Y sí, eso ayuda, sobre todo al principio, pero tiene un límite. Por otro lado, adquirir un idioma es algo mucho más profundo. Adquirir no significa memorizar, sino asimilar el idioma, hacerlo parte de ti, de una forma casi inconsciente. Es exactamente lo que sucede cuando un niño pequeño aprende a hablar su lengua materna. Nadie le explica la gramática a un niño. Nadie le dice, mira, este es el pretérito perfecto y esto es el subjuntivo. El niño simplemente escucha, observa, imita, se equivoca y poco a poco adquiere el idioma. La diferencia entre aprender y adquirir está en la forma en que nuestro cerebro procesa la información. Cuando aprendemos, usamos la parte consciente, la que analiza y memoriza. Cuando adquirimos, usamos la parte inconsciente, la que capta patrones, sonidos, significados y los guarda sin que tengamos que pensarlo. Por eso, cuando adquirimos un idioma, somos capaces de hablar sin tener que recordar una regla antes de decir cada idea. Y este es el gran secreto para hablar un idioma de forma natural. No basta con aprenderlo, hay que adquirirlo. Esa es la razón por la que aunque muchas personas estudian durante años, siguen sin sentirse cómodas hablando. Saben mucha gramática, pero no fluyen. Y no fluyen porque no han adquirido el idioma, solo lo han aprendido de forma teórica. Entonces la pregunta es, ¿cómo se adquiere un idioma? ¿Cómo logramos que el español o cualquier otro idioma se vuelva algo natural en nuestra mente? Bueno, para eso tenemos que hablar de las teorías del aprendizaje de lenguas y de lo que dicen algunos expertos. Uno de los nombres más importantes en este campo es Stephen Krashen, un lingüista estadounidense muy conocido por su teoría del input comprensible. Él fue uno de los primeros en explicar por qué el cerebro no aprende un idioma estudiando reglas, sino escuchando mensajes que puede entender. A eso él lo llama input comprensible. El input comprensible es toda esa información, esas palabras, frases, sonidos que puedes entender aunque no comprendas cada detalle. Por ejemplo, cuando escuchas una historia, una canción o un podcast y aunque hay palabras nuevas, puedes entender la idea general. Eso, según Krashen, es lo que realmente te hace mejorar, porque tu cerebro va captando los patrones del idioma sin necesidad de analizarlos. Krashen también dice algo muy interesante, que el input debe ser ligeramente más difícil que lo que ya conoces. No demasiado fácil, porque entonces no aprendes nada nuevo, pero tampoco demasiado difícil, porque si no entiendes nada, te frustras y desconectas. Debe ser un equilibrio, que entiendas lo suficiente para seguir el mensaje, pero con un pequeño reto. Yo personalmente estoy muy de acuerdo con esa idea. Creo que escuchar o leer contenido que puedes comprender casi en su totalidad, aunque haya palabras nuevas, es la forma más efectiva de avanzar. Por eso, en este podcast mi objetivo es hablarte con un español real, pero claro, para que puedas entender el mensaje, disfrutarlo y al mismo tiempo
adquirir nuevas estructuras y vocabulario de manera natural. Ahora bien, hay otras teorías que también han influido mucho en cómo entendemos el aprendizaje de idiomas. Por ejemplo, la teoría del output, que dice que también es importante producir el idioma, es decir, hablarlo o escribirlo para mejorar. Y eso también tiene sentido, porque cuando hablamos nos damos cuenta de lo que no sabemos, de lo que nos falta, y eso nos motiva a mejorar. Yo diría que la combinación ideal es esta: mucho input comprensible y un poco de output consciente. Es decir, primero escuchar y entender mucho y luego intentar usar lo que aprendemos. Así es como el cerebro construye una base sólida. Otra teoría interesante es la del enfoque comunicativo, que se centra en el uso real del idioma, no en la perfección. Esta teoría defiende que lo importante no es hablar perfecto, sino comunicarse, transmitir una idea aunque haya errores. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, porque el idioma no es un examen, es una herramienta para conectar con otras personas. Por eso, cuando un estudiante me dice, profe, me da miedo hablar porque no quiero equivocarme, siempre le respondo, no hay un idioma sin errores, todos los cometemos, incluso los nativos. La clave está en comunicar, no en ser perfecto. Y una última teoría que vale la pena mencionar es la del aprendizaje emocional. Esta dice que cuando estamos relajados, motivados y disfrutando del proceso, aprendemos más. Y cuando tenemos miedo o estrés, el cerebro se bloquea. Por eso, el ambiente en el que aprendemos es tan importante. Si te sientes cómodo, si te diviertes, si sientes curiosidad, tu cerebro está más abierto a adquirir el idioma. Así que resumiendo un poco todo esto, diría que estoy totalmente de acuerdo con la teoría del input comprensible. Creo que el output también es importante, pero como complemento, no como punto de partida, y que el aprendizaje emocional y el enfoque comunicativo son esenciales para mantener la motivación y el progreso a largo plazo. Después de haber enseñado y también aprendido idiomas durante años, he llegado a una conclusión muy clara. No se puede adquirir un idioma si no se disfruta el proceso, y no se puede disfrutar si todo lo que haces es estudiar reglas. Por eso, en Olé en español, no vamos a estudiar español, vamos a vivirlo. Cada episodio estará pensado para que puedas escuchar historias reales, reflexionar sobre temas interesantes y conectarte con la cultura hispana mientras mejoras tu comprensión. No vas a encontrar explicaciones técnicas ni gramaticales aburridas, sino temas que te inspiren a pensar, reír o descubrir algo nuevo, porque así es como el cerebro adquiere el idioma, de forma natural y emocional. Si un día hablamos de comida española, por ejemplo, no será una clase de vocabulario sobre ingredientes, será una conversación sobre por qué comer juntos es tan importante en nuestra cultura, o por qué los españoles tardan tanto en terminar la cena. Y sin darte cuenta, vas a aprender nuevo vocabulario, nuevas expresiones y estructuras que quedarán grabadas en tu mente. Esa es la magia del input comprensible. No aprendes porque estudias, aprendes porque entiendes. Y sobre todo, quiero que este podcast sea un espacio de compañía, que puedas escucharlo mientras caminas, cocinas o tomas un café. Que se sienta como una charla entre amigos, donde aprendes sin darte cuenta. Así que si estás aquí, si has llegado hasta este punto, quiero darte las gracias. Gracias por escucharme, por confiar en este proyecto y por formar parte de esta comunidad. Porque lo que más me motiva es saber que de alguna manera puedo ayudarte a disfrutar del idioma español tanto como yo lo disfruto. En los próximos episodios hablaremos de muchos temas distintos, de cultura, de costumbres, de cómo piensan los hispanos, de frases curiosas, de historias, de viajes y de esas pequeñas cosas que hacen único al español. Todo explicado con un lenguaje claro, pausado y lleno de ejemplos reales. Así que si estás listo para seguir aprendiendo de forma natural, te invito a seguir escuchando cada semana Olé en español. Y recuerda siempre, no se trata de hablar perfecto, se trata de sentir el idioma.
Antes de terminar este primer episodio, me gustaría que pienses en algo. ¿Recuerdas cómo aprendiste tu primer idioma? No lo hiciste con libros, ni con exámenes, ni con reglas gramaticales. Lo hiciste escuchando, repitiendo, viviendo, y lo hiciste sin darte cuenta. Eso es exactamente lo que quiero que sientas con Olé en español. Que no estás estudiando, sino viviendo el idioma. Que cada palabra que entiendes, cada frase que reconoces, cada expresión que te hace sonreír, te acerca un poco más a pensar y sentir en español. Durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que hablar un idioma bien significa no cometer errores, pero eso no es cierto. Hablar un idioma bien significa atreverse a usarlo incluso cuando no es perfecto. A veces los estudiantes me dicen, profe, entiendo casi todo cuando escucho, pero cuando tengo que hablar me bloqueo. Y yo siempre les digo, eso es normal. Tu cerebro está en proceso. Primero viene la comprensión, luego la producción. Y si escuchas suficiente español real, con el tiempo las palabras saldrán solas. Así funciona la adquisición. Por eso mi consejo es, no tengas prisa, no te preocupes por hablar perfecto, no te castigues si no entiendes cada palabra. Simplemente sigue escuchando. Tu cerebro está haciendo su trabajo, incluso cuando tú no lo notas. A veces parece que no estás progresando, pero sí lo estás. Cada episodio que escuchas, cada palabra que reconoces, cada idea que comprendes, es un paso más hacia la fluidez. Y de pronto, un día, sin saber cómo, descubrirás que puedes entender casi todo lo que escuchas y eso es una sensación maravillosa. Quiero que este podcast sea ese espacio donde aprendes sin darte cuenta, donde cada episodio te deja algo nuevo, una expresión, una idea, una sonrisa. Y que cuando escuches español fuera, en una serie o en la calle, digas, eso lo escuché en Olé en español. Aprender un idioma también es conectarse con una forma distinta de ver el mundo. Cuando aprendes español, no solo estás memorizando palabras, estás conociendo cómo piensan los hispanohablantes, cómo sienten, cómo bromean, cómo se expresan. Cada idioma tiene su ritmo, su música, su alma, y el español, especialmente, tiene una calidez especial. Tiene emoción, tiene pasión, tiene humor. Por eso quiero que lo vivas así, como algo más que un idioma. A veces aprender un idioma puede sentirse como una carrera, como una meta que nunca se alcanza, pero no tiene que ser así. Puede ser un camino tranquilo y agradable, lleno de descubrimientos. Puedes disfrutarlo como quien se toma un café y conversa con un amigo, y ese es el espíritu que quiero para este podcast. Quiero que sepas que no estás solo en este camino. Hay miles de personas en todo el mundo que también están aprendiendo español, que también se equivocan, que también a veces sienten frustración. Pero lo importante es que todos avanzan poco a poco. Así que este espacio es también una comunidad, un lugar donde puedes sentirte acompañado, donde puedes venir a relajarte, a escuchar, a aprender sin presión. Si un episodio te ayuda, si aprendes una nueva palabra, si entiendes algo que antes no entendías, ya es una victoria. Y si a veces no entiendes todo, no pasa nada. Lo importante es seguir adelante. Como en la vida, lo esencial es moverse, no quedarse quieto. En los próximos episodios hablaremos de muchos temas diferentes, de cómo es la vida cotidiana de los países hispanos, de las costumbres que sorprenden a los extranjeros, de la comida, de la música, de la forma en que hablamos y pensamos, pero siempre desde la mirada hispana, para que descubras no solo el idioma, sino también la cultura que lo hace único. Mi idea es que cada episodio sea una ventana abierta al mundo del español, a sus acentos, sus expresiones, su energía. Y si con el tiempo logras no solo entender, sino pensar en español, entonces sabré que este podcast habrá cumplido su propósito. Así que te invito a seguir acompañándome cada semana, a escuchar los próximos episodios con calma, sin prisas. Escúchalos mientras caminas, mientras cocinas, mientras descansas.
Deja que el idioma te acompañe y se vuelva parte de tu vida. Y si te ha gustado este primer episodio, puedes suscribirte al canal y dejar un comentario contándome qué te pareció. También puedes decirme qué temas te gustaría escuchar en el futuro. Tu opinión me ayudará a crear contenido que te interese y te motive. Recuerda, no se trata de estudiar más, sino de entender más. No se trata de hablar perfecto, sino de comunicar mejor. Y sobre todo, se trata de disfrutar el camino. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.